Bienvenidos a la Casa de América en este acto que, como saben, se enmarca dentro de nuestra América nos une, una semana en la que queremos celebrar el concepto de Hispanoamérica en torno al 12 de octubre. Y esta mañana queríamos abordar el problema de los refugiados y desplazados forzosos en América Latina. Y para hablar de este grave problema tenemos a don José Samaniego, a quien agradezco sinceramente que se haya molestado en venir hasta la Casa de América. Es el representante regional para América Central, Cuba y México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Está conmigo Rafael de Prado, jefe de la Oficina de Acción Humanitaria de la ECIT, y en nombre del secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, don Jesús Gracia, querría disculparle porque no ha podido al final estar con nosotros hoy y su intención era inaugurar esta jornada y hacer una pequeña introducción al problema que nos aqueja. Voy a leer yo las palabras que me han pasado de su oficina, que es lo que él pretendía decir ante ustedes. Después hablará el señor Samaniego, antes Rafael del Prado presentará el currículum del señor Samaniego y después el señor Samaniego dará una pequeña conferencia, después de la cual abriremos un turno de preguntas o de comentarios, para lo cual tienen ustedes en sus asientos unos boletines que pueden rellenar y me lo pasan para que podamos aquí moderar la intervención del representante. Como saben ustedes, varias citas internacionales de alto nivel durante este año han centrado el debate sobre los grandes movimientos de población y concretamente en las crisis de larga duración que ocasionan movimientos masivos de refugiados y desplazados forzosos. España ha participado al más alto nivel y ha expresado su compromiso constructivo tanto en la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul como en la reunión de alto nivel convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General del pasado mes. También España está participando de forma constructiva en las agendas COPs 21-22, 2030, Sendai y ONU Habitat en Quito. Tras la declaración de Nueva York, ahora hay que iniciar trabajos para alcanzar un pacto global sobre refugiados, firmemente anclado en el Convenio de Ginebra del año 51 y el Protocolo de Nueva York del 67 y en los principios humanitarios que compartimos y que guardan plena validez. Aspiramos a que este acuerdo logre desplegar al máximo el potencial colectivo para un reparto equitativo de cargas y responsabilidades en la protección de los refugiados, lo que llaman en inglés responsibility sharing. Por su parte, España desea ser un actor constructivo y relevante en este proceso. Tenemos por delante un reto de dimensiones sin precedente, tanto por el volumen de personas que requieren nuestra protección y ayuda, como por la duración de la crisis, su complejidad y el volumen de recursos necesarios para hacerles frente. Ningún Estado puede actuar, en este caso, por sí mismo. Hoy estamos aquí, sin embargo, para hablar del caso de Latinoamérica, una región del mundo en que este problema es muy acuciante. En Centroamérica, la violencia del crimen organizado y la sequía generada por el cambio climático están desplazando a miles de personas. El propio gobierno colombiano cifraba en 2015 en 6,4 millones de personas la cifra de desplazados por el conflicto. Hemos visto también en los últimos años a cubanos en tránsito en Centroamérica o las dificultades de las comunidades de origen haitiano en el país vecino. Por si fuera poco, más allá de lo estrictamente político, 4 de los 15 países con mayor riesgo de desastres naturales son latinoamericanos, según la Universidad de Naciones Unidas: Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Como el grupo de países latinoamericanos expuso en el marco de la reunión de alto nivel de Nueva York, también España está defendiendo un perfil más humano en los movimientos migratorios y una mayor cooperación entre países de tránsito. También nos preocupa el trato que los ciudadanos reciben en terceros países, junto con el auge del populismo y los discursos xenófobos en la campaña presidencial, por ejemplo, en Estados Unidos. Defendemos que se preste especial atención a los grupos más vulnerables, menores no acompañados, discapacitados, personas mayores y minorías de todo tipo o mujeres en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su integración en nuestra sociedad y el respeto de los valores que compartimos. Bien, yo creo que básicamente
Esas son las líneas que quería marcar el secretario de Estado. Si os parece, vamos a leer el currículum del señor Samaniego y así vamos directamente a la intervención. Gracias. Buenos días. Bueno, voy a intentar ser breve dentro de lo difícil que es ser breve al contar el currículum del señor Samaniego. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Quito, Ecuador. Se graduó en Ciencias Políticas en París, Francia, donde obtuvo la maestría en Economía Internacional y Economía del Desarrollo. En los años 80 comenzó trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y poco después se incorporó a Médicos Sin Fronteras, donde trabajó en las misiones de Guatemala, Ecuador y también donde ocupó puestos en la sede de Bruselas, en la rama belga de Médicos Sin Fronteras. Dentro del ACNUR cuenta con 22 años de experiencia y ha servido en Guatemala, México, Brasil, Argentina, Venezuela. En julio del 2004 cambió de región para ir a ocupar una posición en Luanda, Angola, como oficial principal de operaciones, y también ha tenido responsabilidades relevantes en la sede de ACNUR en Ginebra, como por ejemplo la de responsable regional para la situación Colombia en la Oficina para las Américas, Oficina del Director Adjunto para las Américas, Oficina Regional para América Central, Cuba y México. También ha ocupado el puesto de representante regional para la América del Sur, responsable de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Y desde julio de 2016 es el representante regional de ACNUR para América Central, Cuba y México, basado en Panamá, que es el puesto que ocupa actualmente. Ha participado también en misiones de emergencia, Grandes Lagos, Siria, en la crisis de República Centroafricana, y habla inglés, francés, portugués y alemán. He tenido que ser breve porque, como digo, era un folio entero. Gracias. Muchas gracias, Rafael. No pasa cuando quiera. Muchísimas gracias. Señor Santiago Miralles, de la Casa de las Américas, señor Rafael de Prado, de AESI. Es un gran honor que nos ofrezcan este espacio para justamente presentar algunas de las dinámicas que se están dando en nuestro continente. Como lo dijo señor Miralles, es verdad que en este año ha habido un enfoque muy fuerte en el tema de refugiados y de migrantes, tanto en la cumbre humanitaria como en la reciente Asamblea General. Tal vez no es un accidente que nuestro ex alto comisionado en este momento estaría ocupando la función de secretario general, justamente para poner o para dar justamente un énfasis particular a un tema tan relevante como la migración y los refugiados. Pero bueno, es verdad que en este mundo mediático el drama del Medio Oriente fundamentalmente ha eclipsado todas las otras crisis, ¿no? No únicamente América Latina. Yo creo que continentes que tienen crisis inmensas en África, en Asia, en fin, han sido olvidadas, han pasado a un segundo plano en lo que es la realidad internacional. En América Latina aquí tenemos el documento que justamente sistematiza información sobre la realidad del desplazamiento en el mundo, la publicación de 2015. Quisiéramos primeramente recordar que el número de personas refugiadas, desplazadas, apátridas no es menor. Estamos hablando de entre los 65 millones de personas desplazadas, solicitantes, refugiados, apátridas. El 12% vive en el continente americano, con tres situaciones que me parece que vale la pena resaltar. Primeramente, la situación de Colombia, con un desplazamiento muy grande a nivel estadístico, la mayor cifra de desplazados internos, pero también con un número de refugiados y otras personas con necesidades internacional considerable. Luego tenemos la situación del Caribe, en este momento muy golpeado también por temas climáticos, en el cual residen unos 134.000 a 200.000 personas de origen haitiano y que no tienen nacionalidad, por lo tanto que son apátridas. Finalmente, la situación de América Central. Y me van a disculpar por cuestiones de
de enfoque y tal vez también al tener mayor información debido a mis funciones actuales. En esta conferencia me voy a enfocar sobre todo en la situación de América Central, para un poco entender mejor su complejidad, su magnitud, las personas están siendo afectadas y de alguna manera también las respuestas que se están planteando. América Latina, más allá de este 12%, también está teniendo una contribución muy significativa en lo que es la respuesta para justamente fortalecer la protección de personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. Conocemos la larguísima tradición de asilo del continente, que muchas veces lo recordamos con la Declaración de Cartagena, que permitió salvar a muchísimas personas en América Central. Y cada 10 años los países latinoamericanos se reúnen para hacer un estado de situación y justamente marcar prioridades y un compromiso de cooperación. El último encuentro se dio en Brasilia para firmar la declaración y el plan de acción de Brasil. 28 países, 3 territorios, por la primera vez del Caribe también estuvo presente. Y en definitiva, los grandes puntos fueron, primeramente, un compromiso a mantener las puertas abiertas, a ver el tema de refugiados como un tema de cooperación y solidaridad regional. No es un tema que un solo país puede lidiar. Y finalmente, para acordar una hoja de ruta con programas y con estrategias concretas. Bajemos a América Central y nos vamos a tratar de enfocar para entender mejor de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de desplazamiento en esta región del mundo. Los antecedentes en la América Central, hagamos un poquito de memoria. Primeramente son los años 80, con todo el conflicto que se dio en la región y que se culmina con los acuerdos de paz y el retorno de población refugiada. En ese momento era fundamentalmente El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Luego, durante las últimas 2 décadas, hemos visto el Istmo Centroamericano como un inmenso corredor para migrantes. Se estima que alrededor de 400,000 personas circulan por el Istmo Centroamericano. Personas que vienen de otras regiones, de otros continentes, pero también muchas personas que salen de países centroamericanos, no únicamente el Triángulo Norte, también del Triángulo Sur, dirigiéndose fundamentalmente para países del norte. ¿Qué ha cambiado? Porque, como vemos, es una región con una tremenda movilidad humana que siempre se ha caracterizado por movimientos de población. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta realidad que hace que en este momento estamos hablando no únicamente de una migración de tipo económica, pero también de un desplazamiento debido a otros factores? Y hablando del desplazamiento también me gustaría un poquito que conversemos de por qué la gente se va y quiénes son las personas más afectadas por estos fenómenos de violencia que se están dando en la región. Finalmente, un poco analizar la respuesta para un poco entender los desafíos que existen a nivel de la región. Decíamos, el tema migratorio no es nuevo en la región, el tema de la violencia tampoco. O sea, los índices de violencia han sido altos en varios países centroamericanos desde prácticamente una década. Pero a veces se necesita eventos mayores para llamar la atención sobre un fenómeno. Y esto sucedió en 2014. No sé si recuerdan la llegada de aproximadamente 60, 70,000 menores no acompañados, niñas, adolescentes, a la frontera de Estados Unidos. Y en ese momento, uno de los primeros justamente a hablar del tema humanitario fue el mismo presidente Obama, que justamente emitieron un memorándum presidencial para exigir una respuesta rápida, hablando de la situación humanitaria. Él se refería fundamentalmente al tema fronterizo, pero también hablaba de comenzar a trabajar en las causas profundas que están llevando a la movilidad de estas personas. Siguieron después Naciones Unidas, OEA, el SICA, en fin, todos a tratar de entender mejor qué había más allá del fenómeno de la migración económica y cuáles eran estos elementos que estaban provocando el desplazamiento forzado de las personas. Algunas cifras para ubicarnos a nivel de magnitud sobre el desplazamiento y cómo ha ido creciendo. Refugiados. Esta
Este es el número de refugiados actualmente. Refugiados de origen centroamericano. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. Actualmente hay unos 108.000 entre refugiados y solicitudes de asilo pendientes en diferentes países de la región. Otro indicador a nivel de tendencias, y después vamos a ver más del detalle en dónde están estas personas, las nuevas solicitudes. El registro de nuevas solicitudes lo que marca un poco es el crecimiento de una tendencia de desplazamiento. En este caso, vemos que el número de solicitantes provenientes de los 3 países de América Central prácticamente se ha duplicado en los últimos años, en los últimos 2 años. Actualmente hay unos 55.000 solicitantes de asilo. Fue la cifra registrada en 2015. En lo que llevamos de 2016, en los 8 primeros meses, ya llegábamos a 50.000. ¿A dónde están llegando? Fundamentalmente Estados Unidos continúa siendo el principal país de destino de estas personas. Pero ahora hay un fenómeno interesante justamente. Las personas muchas veces, en su desesperación por salir, también están solicitando cada vez más y en mayor proporción asilo en México, Costa Rica, Belice, Panamá, Nicaragua, inclusive en el caso de España. Ayer estábamos con funcionarios justamente de la Oficina de Asilo y Refugio y veíamos que las estadísticas han subido en los 3 últimos años de 80 en 2014, 300 en 2015 y 470 en lo que llevamos de este año. O sea, un aumento significativo de solicitudes de asilo provenientes del Triángulo Norte de América Central. Sobre el desplazamiento interno, porque como vamos a ver, aquí estamos hablando de una situación en extrema movilidad, en la cual se da el desplazamiento interno. Muchas personas cruzan fronteras, solicitan asilo, después vamos a ver, muchas son devueltas a su país de origen a través de deportaciones y comienza un ciclo de desplazamiento y con falta de protección. A nivel de desplazamiento interno, faltan las cifras. Faltan las cifras y en el único país que se ha podido avanzar en este tema es Honduras, que se creó una comisión interinstitucional para la atención y la protección de personas desplazadas, que solicitó justamente un diagnóstico hecho a través del Instituto de Estadística y algunas universidades y con el apoyo del ACNUR para evaluar la magnitud del desplazamiento. La cifra que salió de 20 municipios fue 174.000 personas desplazadas internamente. Este estudio, más allá de dar una cifra, lo que ha permitido fundamentalmente es mapear las dinámicas de desplazamiento y de alguna manera entender mejor las características y las necesidades de protección de las personas. En El Salvador y en Guatemala no hay aún estudios comparables. En el caso de El Salvador, el gobierno a través del Ministerio de Seguridad está justamente con ACNUR, con el UNFPA, con la Flaxo, también iniciando un proceso para encontrar justamente información similar, magnitud, características, dinámica. Las causas y los perfiles. La multicausalidad es evidente, y no quiere decir que una persona está saliendo únicamente por temas económicos, la otra únicamente por razones familiares y la otra por temas de violencia. Muchas veces una misma persona puede tener las 3 dinámicas, ¿no? Un tío que vive en Estados Unidos, una pérdida de empleo y un asesinato en la familia, y por eso decide salir. En este tema lo que nos parece que es importante es aquellos que han salido, que tienen una amenaza, que tienen un riesgo de perder la vida en su país, justamente deberían ser calificados como solicitantes, como refugiados, como desplazados, ya que no pueden volver en las mismas condiciones a su país de origen. ¿Cuál es el impacto de la violencia en América Central, en el Triángulo Norte? Primeramente, tener claro, aquí no estamos hablando de los años 80, 90, estamos hablando de actores no estatales, principalmente las pandillas, las famosas maras, las más famosas, la Salvatrucha, la MC-13 y la Barrio 18. Se estima, porque son estimaciones hechas por los servicios de seguridad, que habría entre 32.000 y 60.000 pandilleros en la región, de los cuales, y además de eso, habría unas 600.000 personas asociadas directa o indirectamente
a toda esta dinámica de las pandillas. Una de las estrategias que han ido desarrollando es fundamentalmente lo que es el control territorial, barrios, cada vez más en zonas rurales también. Se financian principalmente a través de la extorsión, el narcomenudeo, y en el caso de los 3 países se estima que son responsables de un 65% de los asesinatos. Para darles un orden de magnitud, en la última década han muerto 150.000 personas en los 3 países que han sido asesinadas, ¿no? Este es un mapa de justamente de las tasas de homicidios en los 3 países y un poco el impacto que tienen las pandillas a diferentes niveles. Homicidios, como decíamos, 150.000, amenazas, extorsión, reclutamiento forzado, sobre todo de niños y adolescentes, secuestros, violencia sexual, niñas, adolescentes, mujeres, tráfico y trata, y el desplazamiento forzado justamente como una de sus expresiones de control territorial. Aquí tenemos algunas de las categorías, justamente de los principales perfiles en riesgo, y me voy a permitir después un poco leerles unos testimonios justamente de personas que responden a estos perfiles. Tenemos primeramente todo el tema de grupos sociales específicos que son particularmente vulnerables a la acción de las pandillas. Tenemos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres. Muchas veces viene el tema de la extorsión, transportistas, empresarios, pequeños comerciantes, amenazas directas contra personas que de alguna manera ponen en duda la autoridad de las pandillas en este territorio, que serían los testigos de crímenes, periodistas, activistas de derechos humanos, autoridades locales. Un grupo que también está siendo vulnerado de manera repetida en los 3 países, el grupo LGTBI. Tal vez para poner un poco un rostro humano a estos perfiles, a este gráfico, me voy a permitir leerles tal vez unos 4 casos que creo que son buenos ejemplos de las dinámicas que se están dando. Cindy, 23 años, de San Pedro Sula. Caminó toda la noche a la frontera entre México y Guatemala, a través de un denso matorral que le dejó el cuello y los brazos cubiertos de arañazos. Su padre estaba desempleado y su madre estaba enferma de riñones, por lo que la madre soltera era el único sostén de la familia. Salió para México, espera traer a sus hijos de 4 y 5 años, desde Honduras una vez encuentre el trabajo. ¿Por qué? Porque las maras reclutan a los niños de tan solo 6 y 7 años como centinelas. Van por los niños más brillantes y a las niñas más lindas. Me rompe el corazón. Aquí tenemos otro caso también de justamente cómo pueden influenciar las amenazas en la decisión que toman estas personas. Aracelis, 25 años, tiene a sus hijos de 5 y 7 con parientes en el departamento de Colón, en la costa atlántica de Honduras. En su primer intento de llegar a Estados Unidos tras ser deportada de México. Los problemas de su familia comenzaron cuando algunos familiares se involucraron con drogas ilegales. Unos traficantes rivales asesinaron a un tío, transportista de droga, y luego mataron a su hermano y a su marido a balazos. Ellos saben quiénes son los responsables, pues no los van a denunciar. Cuando los narcos matan, nadie puede decir nada. Veamos a alguien que entraría en la parte de la extorsión. Minor, 30 años. Caminó casi 2 días a través de la selva antes de llegar a un albergue. La caminata destrozó sus zapatos, obligándolo a cojear durante las últimas horas. ¿Qué hacía? Condució un taxi en Tegucigalpa, pero la mitad de su salario se le iba en pago a las maras para asegurar su protección. Nosotros los taxistas estamos jodidos, dijo. O les paga a los mareros o nos matan. Testigos. José, 21 años, salió de San Salvador con su esposa de 19 y su hijo de 1 año. Es vendedor callejero y fue testigo de un tiroteo entre pandillas. Me dijeron que me fuera. La familia vendió sus posesiones más valiosas, una cama y una motocicleta, pero el dinero solo le alcanzó para llegar a México. Nos quedaremos aquí si podemos. No tenemos ningún familiar en Estados Unidos. Finalmente, Diana, 31 años, es transexual y ha huido 2 veces de San Salvador para escapar de su expareja violenta con vínculos mafiosos y de una localidad vecina tras presenciar el asesinato de otra transexual. Desde que llegó a México, donde gana la vida trabajando en bares, ha sido golpeada y robada en varias ocasiones. Miren,
De estas historias hay muchísimas que justamente ejemplifican muy bien la multicausalidad, pero el peso que está teniendo justamente las diferentes formas de violencia en la decisión que toman las personas de abandonar su país. Y no lo hacen una vez, muchas veces son 3, 4, 5 veces, con uno de los recorridos más peligrosos que existe en el mundo, justamente que es del camino de América Central hasta la frontera de los Estados Unidos. Hablando de multicausalidad, me gustaría también darles algunas cifras de magnitud sobre el tema de las deportaciones, porque esto de alguna manera nos pone en perspectiva. Tenemos los refugiados, tenemos los solicitantes, pero también esto solamente refleja parte de una realidad muchísimo más amplia. Decíamos, se estima 400.000 personas que circulan por el Istmo cada año. Aquí tienen la figura de deportados desde México a Estados Unidos, 250.000 por año. Es verdaderamente un pueblo entero, ¿no? ¿Estas personas son migrantes? Pues miren, hay algunos estudios que justamente dicen lo contrario, ¿no? Estas son las cifras que sacaron en el Border Patrol de Estados Unidos justamente sobre los niños que fueron detenidos en 2014. Cuando se ve el lugar de origen de los niños, hay una coincidencia en muchísimos casos con las zonas más violentas de cada uno de estos 3 países. Se han hecho varios estudios sobre el tema, niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente aquellos que llegaron a Estados Unidos y a México. Se calcula, y bueno, de entrevistas que se hicieron con los niños, que aproximadamente un 58% de los niños que salieron y que fueron detenidos en los Estados Unidos, mencionaron razones de violencia por haber salido. Varía país por país, pero grosso modo fueron alrededor de 58. En México se hizo un estudio similar, fueron justamente las redes que existen de la sociedad civil que hicieron una encuesta similar y la tasa es muy similar también, varía entre 30 y 60% dependiendo de los países, de niños que mencionaron razones de violencia, reclutamiento sobre todo, pero también asesinatos dentro de la familia que los llevaron a desplazarse. Recientemente hay un documento de UNICEF que se llama Broken Dreams, y bueno, creo que el título es evoca muchas cosas, más que estadísticas, habla de testimonios de niños que vivieron la misma realidad. Mujeres. Se hizo también un estudio similar con mujeres que llegaron hasta los Estados Unidos. Y ahí salió información muy interesante. 64% de las mujeres que llegaron fueron en algún momento objeto de amenazas directas. 58 dieron testimonios de asalto y abuso sexual. 100% declararon no haber tenido la protección y que por eso no permanecieron en el país. 85% describieron a sus barrios como zonas controladas por las pandillas. ¿Cuál es la respuesta regional ante este drama humano que se está viviendo? Miren, yo creo que en el caso de América Latina mencionábamos del Plan de Acción de Brasil y creo que la dinámica en general para tratar estos temas siempre ha sido y esperemos que continúe siendo el tema de la cooperación regional. En ese sentido, los países de la región centroamericana, más de Estados Unidos, Canadá, algunos países del Cono Sur, algunos países europeos también nos acompañaron, se reunieron justamente en San José. Esto fue julio 2016. Y más allá que una simple conferencia, fue un poco un hito, ¿no? Porque era reunirse para hablar entre países de origen y países receptores de un drama común en el cual hay una corresponsabilidad y todos tienen que actuar. Actuar en la protección de las personas desplazadas internamente, crear mejores condiciones, bajar la inseguridad, pero también asegurar que aquellos que solicitan protección internacional la reciban. En ese sentido se analizaron las causas, se recomendó fortalecer las respuestas de asilo y fundamentalmente las causas que provocan justamente la salida de personas, y se estableció un mecanismo de cooperación regional permanente para ver los temas de protección de personas, no únicamente como un tema de protección internacional, pero realmente como un tema de cooperación entre los estados como parte de esta responsabilidad compartida. Cada uno de los países hizo compromisos claros sobre qué acciones se van a tomar
para brindar protección a solicitantes, refugiados y personas desplazadas, así como a las personas en tránsito. Efectivamente, la respuesta tiene que ser integral. Y aquí hablábamos de un ciclo de desplazamiento. Estamos hablando de solicitantes de asilo y refugiados, estamos hablando de personas en tránsito. A nivel de los países de origen, estamos hablando de desplazados internos, y tenemos esta categoría de retornados, ¿no? O deportados, que son personas, como veíamos, muchas de ellas pueden tener motivos de protección internacional, que regresan porque entraron en un círculo migratorio, pero sin lugar a duda o se convertirán en desplazados internos o volverán a tratar de salir para justamente tratar de cruzar frontera y encontrar algo de protección. Los ejes son la prevención, la protección, las soluciones, con un enfoque diferencial justamente sobre los grupos de mayor vulnerabilidad. Algunos de los ejemplos de acciones que se están tomando en este momento, fundamentalmente en los países de origen, en el tema de desplazamiento interno, que tal vez la parte más difícil, realmente trabajar en las causas profundas, ya que hay temas económicos, de inseguridad, de desigualdad, de impunidad, en fin, es un tema extremadamente complejo. En el tema de protección internacional, lo que se está avanzando fundamentalmente en Honduras y en Salvador es justamente evaluar las características del desplazamiento, crear marcos nacionales, porque un desplazado, ¿qué interés tiene de identificarse si no hay un marco nacional que le va a proteger? En ese sentido, Honduras ya avanzó con la Comisión Nacional de Protección de Personas Desplazadas y está trabajando en este momento en una normativa para personas desplazadas. También hay programas nacionales que se están ejecutando por parte de los estados y que están teniendo apoyo de la cooperación internacional. Estamos hablando fundamentalmente de El Salvador. Hay un programa integral llamado el Programa Salvador Seguro, que ofrece no únicamente una visión únicamente de seguridad y de control, tiene todo un capítulo sobre la prevención, la atención y protección de víctimas. Y dentro de ese esquema inclusive hay un tema relacionado al desplazamiento interno, entenderlo mejor, desarrollar mecanismos de registro, desarrollar marcos y programas adecuados para estas personas. Más allá del trabajo que se está haciendo con el Estado, no únicamente con el gobierno, las defensorías, por ejemplo, de las defensorías de derechos humanos juegan un papel fundamental. También hay un trabajo comunitario intenso, sobre todo en las zonas más afectadas por la violencia, para crear ciertos espacios de tranquilidad, de diálogo, que permiten de alguna manera identificar riesgos y tomar ciertas acciones. Luego está el tema de los deportados. Existen centros de retorno donde llegan las personas deportadas. El objetivo allá es tener también un espacio que permite identificar a aquellos que no pueden regresar a su casa porque si regresan les matan, y de alguna manera encontrar mecanismos de referencia y de protección. Finalmente, el tema de la niñez y todo el apoyo a las instituciones para la protección de niños y también de mujeres que hayan sido víctimas de abuso sexual y de violencia sexual. A nivel de países de asilo, las acciones que se están tomando, y eso se reflejó no únicamente en San José, pero también recientemente en Nueva York, en las declaraciones que hizo Costa Rica, México, es fundamentalmente garantizar el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, fundamentalmente a nivel de fronteras, aumentar la capacidad del Estado en materia de protección y también de la comunidad internacional. Estamos hablando de Estado, de sociedad civil, ACNUR, otras agencias de ONU, CICR, Cruz Roja, en fin, con el fin justamente de asegurar el acceso al territorio y al procedimiento por parte de las personas que necesitan protección internacional. Mejorar condiciones de recepción. La detención no puede ser aplicada a niños, a solicitantes de asilo. Hay un trabajo todavía en curso para justamente crear mecanismos de recepción adecuados. Fortalecer las redes de protección. La sociedad civil juega un papel fundamental, no únicamente para los solicitantes de asilo, para las personas que están en tránsito. Y en ese sentido se han creado redes muy poderosas por parte de las iglesias que tienen casas de migrantes parecidas un poco a los ejemplos que se vio en Europa cuando llegaban los migrantes, y que lo que ofrecen es un espacio de tranquilidad, atención médica, algo de comida, orientación legal, comunicación, que se comuniquen con sus familiares y de alguna manera que tengan una ruta más segura. Finalmente, el tema de, una vez que ya han sido reconocidos, el tema de la integración local,
que las personas tengan derecho no solamente de acceder a servicios, pero también a trabajar en cada uno de los países. Y un tema que entraría más en el campo de la cooperación, es establecer vías alternativas para la admisión de casos de alto riesgo. ¿De qué estamos hablando? Recientemente, el secretario de Estado Kerry anunciaba justamente, fue a inicios del año, que Estados Unidos iba a abrir ciertas ventanillas para la recepción de población con un perfil determinado para crear una vía de admisión humanitaria. ¿Para evitar qué? Fundamentalmente, evitar que recorran este transcurso, este camino tan peligroso que lleva desde América Central a Estados Unidos. Se han abierto varias ventanillas. Una de ellas es lo que se denomina el CAM, que es un mecanismo fundamentalmente destinado a menores de edad, de los 3 países del Triángulo Norte, que de lo que se trata es, una vez que han aplicado, se verifica si efectivamente son jóvenes que, digamos, están en situación de riesgo y que tienen también algún lazo de afinidad con alguna persona en Estados Unidos, y si se da, salen directamente bajo una vía de visas humanitarias, o algunos inclusive han recibido la protección como refugiados y llegan a Estados Unidos. Otro mecanismo de cooperación en el mismo sentido se acaba de crear un mecanismo de protección en tránsito en Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Fundamentalmente son casos identificados de altísimo riesgo, son identificados por universidades, por ONGs, Defensoría, que son remitidos al ACNUR, y ACNUR los presenta, digamos, para reasentamiento en Estados Unidos, pero viendo que los procesos pueden tomar tiempo, son transferidos a Costa Rica por un tiempo determinado, en donde viven de una manera tranquila y con apoyo, y después de un cierto tiempo se dirigen a Estados Unidos. Todos estos mecanismos, aunque numéricamente benefician a una cantidad limitada de personas, nos parecen significativos en términos, primeramente, que salvan vidas, y segundo, a nivel de la cooperación. Esto es únicamente un indicador de justamente cómo ha avanzado el tema de asilo en los diferentes países. Vemos que el año pasado fueron reconocidos unos 8,000 refugiados de América Central, y algo importante, y tal vez es fruto justamente de una mayor visibilidad también del tema, hay una mejor tasa de reconocimiento. La tasa de reconocimiento actualmente está alrededor del 56%, dependiendo de país a país y de qué país de origen también provienen los solicitantes. Pero es bastante significativo de ver que entre los solicitantes, 1 de cada 2 por lo menos es reconocido ya como refugiado. Para terminar, los desafíos y las oportunidades. Yo creo que el principal desafío, como se dan cuenta en esta situación de extrema movilidad, es romper este ciclo de desplazamiento y de falta de protección en todas sus fases, ¿no? Para esto, a nivel de los países de origen, y en eso me gustaría referirme a los 2 informes que hizo el relator especial para la protección de personas desplazadas, el señor Bellani Chaloca Bellani, 2 informes sobre Honduras, sobre El Salvador va a sacar también un informe, en el cual él da ciertas pautas de cuáles son los próximos pasos para que se pueda trabajar en el tema del desplazamiento interno. Primero, el reconocimiento. No es fácil, es un tema extremadamente sensible. Honduras es por el momento el único país que ha reconocido que hay una situación de desplazamiento interno, con base justamente a la evidencia que le proporcionó el estudio. La ausencia de marco legal y de programas para personas desplazadas. Como decíamos, sin marco legal, ¿cómo se puede llevar un registro y algún mecanismo de atención más individualizado? Insuficientes mecanismos de identificación de personas con riesgos, fundamentalmente los deportados. Si usted identifica a alguien y le dice, no puedo regresar a mi casa, ¿qué hace con él? ¿Qué mecanismos, qué rutas de protección se pueden establecer? Las causas estructurales persisten en los 3 países. Como decíamos, esto no es únicamente un tema humanitario de protección, hay temas de inseguridad, desarrollo, que van a seguir provocando la movilidad de personas. En países de asilo y tránsito, fundamentalmente es el tema del acceso, alternativas a la detención, mecanismos de recepción. La capacidad de monitoreo establecida por la sociedad civil es fantástica, sin embargo no cubre todas las rutas por las cuales están circulando estas personas. El tema de las deportaciones, de las detenciones, sigue marcando o sigue afectando a la mayoría de personas que cruzan fronteras, con el peso que después representan también a los países receptores, un 1/4 de millón de personas cada año.
y los riesgos inmensos de la ruta, que a medida que se cierran los controles fronterizos, como casi siempre sucede, crecen los riesgos para los migrantes y se hace el negocio de los negociantes, ¿no?, de los traficantes. De alguna manera es buscar rutas cada vez más complicadas que cobran cada vez más vidas humanas. Por lo tanto, nos parece que la gran oportunidad que hay todavía en la región es justamente consolidar la respuesta de protección a través de mecanismos concretos de cooperación y solidaridad, en el espíritu justamente de la Declaración de Brasil y la Declaración de San José. Hablando de San José, justamente el secretario general de la OEA, el doctor Almagro, decía dos cuestiones muy importantes, ¿no? Primeramente, y para ponernos también en perspectiva y alertarnos sobre los riesgos que hay si no se coopera entre todos los países. Primeramente, la crisis de protección del Triángulo Norte nos debe importar a todos, porque no puede descartarse el riesgo de una crisis mayor de refugiados en las Américas, que nos pone un poco en cuestión nuestra capacidad de actuar de manera urgente y concertada. Primer tema. El segundo, de no ser atendida de manera eficaz, esta crisis de protección tendrá un gran costo para los países de la región, fundamentalmente para los países de origen, en las próximas décadas. El más importante de estos costos es, sin lugar a duda, el costo humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Samaniego. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, como decía antes, sí, embajador. ¿Cómo afecta en esos países que usted ha descrito el tema de los refugiados que están llegando de Asia y de Cuba a través de los corredores de Sudamérica siguiendo hacia el norte? ¿Cómo confluye todo eso dentro de este problema? Porque esos números están inmensos. ¿Respondemos inmediatamente? O? Sí, si hay una más, porque no he pasado por escrito, pueden hacerlo a lo mejor oralmente. Está el micrófono ahí, perdone, no sé si lo podemos grabar. Sí, pásaselo. Gracias. Sí. En el contexto de violencia que existe en América Central y sobre todo en el Triángulo Norte, ¿cuál es la responsabilidad concreta de los estados respecto a la violencia, que nos dice usted que es parte de estos desplazamientos, sobre todo en el asesinato y persecución de defensores de los derechos humanos, como el caso de Berta Cáceres, que es responsabilidad de las maras, y de dónde, y cuál es también en este contexto, cuál es el origen y que estén las maras? ¿Son las maras las únicas responsables del aumento de la violencia o tiene también que ver con causas estructurales que apoya el Estado? Y bueno, ¿y cuál, desde el enfoque de defensa y seguridad, inteligencia, se firmó en agosto, creo, la Fuerza Trinacional entre Guatemala, El Salvador y Honduras? ¿Será la persecución de las maras una respuesta concreta para evitar los desplazamientos internos y también la migración en este sentido? Gracias. Una pregunta por aquí también, sí. Aquí, Miguel. Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Tapia y tengo una pregunta concreta. Yo fui deportado de Estados Unidos hace 6 años. Estuve detenido y gracias a eso pude iniciarme en el tema migratorio, en el tema investigativo. Dentro de la cárcel yo tuve la posibilidad de mirar que el acceso a la defensa de las personas es casi nulo. 9 de cada 10 personas no tienen acceso a la defensa. Había accesos a los consulados, a llamar a los consulados gratuitamente. Llamé a todos los consulados que había, que eran cerca de 41 en la Florida, y ninguno se acercó porque me dijo que no tenían ni presupuesto ni tampoco tenían la capacidad para poder operar por la magnitud de la gente. La pregunta puntual es que las deportaciones en Estados Unidos son cerca de la mitad de las deportaciones de Estados Unidos provienen precisamente de Centroamérica y México. ¿Qué tipo de medidas ha tomado ACNUR, OIM o las otras organizaciones precisamente para que los estados puedan generar este tipo de medidas de protección cuando al menos tendrían que tomar el tema o sea, solo eso? ¿Qué tipos de medidas han tomado para precisamente acceder a la defensa de sus detenidos? Embajador, el tema de la migración mixta que estamos viendo actualmente en el continente, ¿no? Y con
olas cíclicas, ¿no? Tuvimos la ola de la población africana, que llegó en grandes cifras hace unos 4 o 5 años y que ha permanecido, pero en cantidad menor. La ola de los cubanos, hace un par de años, que llevó a una crisis migratoria y al cierre de fronteras. Finalmente, este año, el tema de los haitianos, porque bueno, a pesar de que la gran mayoría se identificaba como congolés, al final, después de un poco de entrevistas, en fin, casi un 85% son de origen haitiano, ¿no? Embajador, yo creo que este es un típico caso en el cual se requiere la cooperación internacional, la cooperación regional de manera muy estrecha, ¿no? Porque las personas no llegan por accidente, llegan por ciertas facilidades migratorias que tuvieron en un contexto determinado, ¿no? En el caso de Haití, para citar la situación más reciente, es el tema de las visas humanitarias que otorgó Brasil y que en la fase post-Juegos Olímpicos muchos haitianos perdieron su empleo y trataron de comenzar una nueva migración hacia Estados Unidos. También países de destino, hay un pull factor, o como se lo quiera llamar, ¿no? La política migratoria vigente para cubanos, para Haití en los Estados Unidos, claro que crea expectativas para las personas, ¿no? En ese sentido, embajador, yo creo que la única solución es realmente la cooperación para tener una cierta consistencia a través de las políticas migratorias que se están aplicando. A corto plazo, en todo caso, creo que la función de los estados tiene que ser que si se dan estos movimientos, por lo menos que sean ordenados y seguros, ¿no? Como decíamos, la experiencia que hubo hace un par de años de cierre de fronteras fue catastrófica, ¿no? O sea, la gente comenzó a pasar por cualquier lado, los traficantes hicieron su Navidad, murieron personas, inclusive en esta crisis de los haitianos, la crisis más reciente, 10 personas murieron en Nicaragua, ¿no? En el lago se ahogaron. Entonces, en ese sentido, es hasta que se encuentre justamente una mayor coherencia entre país receptor y políticas migratorias en la región, que los movimientos van a continuar. El ser humano siempre busca mejorar un poquito su condición de vida, ¿no? Y en el caso de los refugiados, salvar su vida, ¿no? Es por lo menos tener mecanismos de tránsito humanos, con atención, con cierto monitoreo, hasta que se pueda resolver este tema ya a nivel migratorio más amplio, ¿no? Sobre el tema de los mecanismos nacionales de protección y la respuesta de seguridad, mire, yo creo que sin lugar a duda todo el tema de la violencia, un poco como lo expresaba, tiene causas mucho más profundas, ¿no? Inclusive, si uno raspa un poquito más profundo, ¿dónde nacen las pandillas de esta nueva generación? Nacen de las deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos. O sea, en algún momento, claro que siempre hubo grupos pandilleriles, no solamente en el Triángulo Norte, en muchas partes del mundo, pero ya esta característica mucho más organizada, transnacional, jerárquica, en fin, nace un poco de ese fenómeno que se dio hace más de unos 10, 15 años, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, bueno, a eso se suman un problema de oportunidades de vida, de empleo, educación, desigualdad, luego del otro lado el tema de seguridad, de la impunidad, en fin, el problema es grueso, el problema es muy grueso y es en ese sentido, una vez más, o sea, la respuesta no puede ser únicamente humanitaria y tiene que involucrar a otros actores. Yo creo que fundamentalmente el de desarrollo, ¿no? Tú mencionabas del tema de seguridad. Inevitablemente este tema también necesita un fortalecimiento del tema de seguridad, pero si no va acompañado de una política más coherente en lo que es inclusión de personas, yo creo que probablemente la violencia puede continuar. Ahora, yo creo que el tema justamente ¿y por qué es la relevancia
de poner, con todas las limitantes que tiene, el tema humanitario y el tema de la protección de personas, a nivel de protección internacional, a nivel de protección nacional, es porque el tema de violencia tradicionalmente siempre se lo enfoca desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Y a veces parecería que todas las víctimas murieron. En este caso, hay gente que está en riesgo de ser amenazado, desplazado, en fin, es por lo menos ponerlo en la agenda nacional y, como te digo, no va a ser una solución global, pero por lo menos va a permitir o puede permitir que personas con ciertos perfiles a riesgo tengan algún mecanismo de protección en el país o fuera del país. Eso es algo también yo creo que es relevante en el caso de América Central. Generalmente las crisis de desplazamiento con las situaciones de refugiados se tratan de manera diferente. En el continente tenemos inclusive ejemplos, ¿no? Es difícil verlo como una cuestión integral de protección. Yo creo que en el caso de América Central es claro. O sea, tú mencionabas las redes consulares. No conozco bien cómo funcionan en los Estados Unidos, pero por ejemplo, en México, las redes consulares juegan un papel que va más allá de sus funciones tradicionales de cónsules. Es muchas veces justamente brindar orientación a personas hasta sobre los mecanismos de protección existentes, en este caso en el país de asilo, por ejemplo en el caso de México, ¿no? Y yo creo que sí es una dinámica de protección amplia que va más allá de las fronteras y que justamente tiene un objetivo, un paliativo, si uno quiere, que es brindar protección a personas con mayores riesgos. ¿Que esto resuelve el problema? No, es mucho más profundo. Hay un tema ahí de inclusión, hay un tema de desigualdad, hay un tema de impunidad que debe ser tratado por los estados y en los cuales intervienen ya otros poderes, ¿no? Sobre tu tema en los Estados Unidos y lo que es la detención y los mecanismos de orientación, como te digo, no estoy muy familiarizado sobre los sistemas de asistencia legal en los Estados Unidos. Supuestamente, y justamente creo que con la crisis de los menores, uno de los temas que salió en evidencia es justamente la insuficiencia, como que el sistema migratorio fue hecho de tal manera que la atención individualizada no era la prioridad. Muchas veces llegaban las personas y después de un corto plazo se hacía el proceso y las personas regresaban, pero en una situación en la cual el tema de la violencia es una de las causales cada vez más importantes, es fundamental desarrollar un sistema de debido proceso y analizar caso por caso, ¿no? De hecho, de los niños que llegaron en 2014, hay algunos que continúan en su proceso, ¿no? No han sido deportados, gran cosa, pero tampoco no han sido reconocidos, ¿no? Son procesos largos, son laboriosos, y ahí es lo que habría que esperar que con toda la dinámica que se ha dado, no únicamente a nivel de la cumbre de Nueva York de la Asamblea General, pero también el Leader Summit que organizó el presidente Obama, que justamente se fortalezcan los mecanismos de protección, asistencia legal para las personas que necesitan protección, no únicamente en Estados Unidos. Por ejemplo, en México eso es un tema sumamente relevante, que si bien, por ejemplo, en el caso de México, el Estado está desarrollando la capacidad de la COMAR, la Comisión Nacional de Refugiados, la Comisión Mexicana de Refugiados, todavía no tienen una cobertura plena de la frontera, y en la situación actual, por ejemplo, se necesita el apoyo grande por parte de la sociedad civil como un mecanismo de identificación, referencia y también orientación legal. Entonces yo te diría, entiendo la situación que tú describes, pero eso pone una vez más, se constata una vez más la necesidad de fortalecer mecanismos de protección que incluyen el tema de orientación legal, no necesariamente por los consulados, ¿no? Eso debería ser brindado por el país de destino o país de asilo, ¿no? Porque supuestamente si es una persona refugiada, tal vez no va a querer llamar a su consulado, ¿no? Bueno, vamos a cortarlo ya porque no da tiempo de más. El señor Samaniego tiene que marcharse. Muchísimas gracias otra vez, señor Samaniego. Ahora continúa con esta jornada con otra mesa redonda, precisamente sobre qué respuesta de la cooperación internacional a esos problemas. Contará con Rafael de Prado, que ya me acompaña aquí, Gabriela Perullo y Juan Iglesias. Otra vez, gracias, señor Samaniego, por haber estado aquí.